le agradezco el ámbito temporal también para situarnos un poco. Y quería preguntarle, pues, en torno al contrato de hospedaje, incluso previamente de la ley de dependencia, ¿cómo es que no se, bueno, le pregunto, se avisaba o se hacían esas liquidaciones provisionales, se realizó alguna con anterioridad al fallecimiento, como marcaban las propias cláusulas del contrato? ¿O se requirió algún familiar para las deudas generadas? En el ERA, digamos, desde el principio siempre se informó a las familias de que podían participar y colaborar de acuerdo con eso. Se llamaba, digamos, lo llamamos el compromiso familiar. Había gente que sí que aceptaba, pero eran muy poquitos casos y la verdad que cada vez iban a menos. Y fueron muy pocas ocasiones la gente que colaboraba en ello. Pero sí había casos. Me acuerdo de un compañero de la Consejería de Hacienda que, digamos, por ejemplo, por un caso particular de que su madre y tal, y entonces dijo que sí quería hacer compromiso y lo hizo, por poner un ejemplo, pero hubo bastantes más, pero no muchos. Evidentemente, en la inmensa, digamos, población que pasó por el ERA, muy poquitos. Y el tema de liquidaciones parciales, pues se hacían también pocas, era muy poco, como señalaban aquí algunos anteriores comparecientes, porque la mayor parte de la gente que abonaba el 75% a cuenta de la liquidación final era gente que no tenía recursos, con lo cual era muy difícil que pudiera hacerse una liquidación parcial. Si se hacían liquidaciones parciales, por ejemplo, recuerdo, casos que gente que ingresaba en el centro y que, por ejemplo, tenía un plazo fijo, pues vamos a poner de 12.000 euros o 15.000 o lo que fuera. Entonces, para que no perdiera y el banco se quedase con los intereses correspondientes o tal, se respetaba durante un tiempo que estaba en vigor ese plazo, para que ese plazo lo siguiera manteniendo, y el momento en que nos avisaba que ese plazo finalizaba, le procedíamos a una liquidación parcial de amortización de deuda por ese importe por ejemplo, en este caso. Y pues también se hacían casos pues cuando se conocía pues que había hecho una venta de una propiedad o casos similares y que se nos comunicaba y lo sabíamos, pues también se hacía ese tipo de liquidaciones para amortizar la deuda que tenían pendiente. Porque cuando y le hablo, bueno, en los inicios, luego ya cuando, o sea, antes de la ley de dependencia, e incluso, bueno, posteriormente en personas que no estaban en situación de dependencia, cuando se formalizaba el contrato de hospedaje, a todos los residentes se les informaba sobre que había que abonar el 75% de su pensión. ¿Esto era así? El otro día el compareciente, parece que era Roberto Moro, comunicaba que incluso era él el que informaba en los primeros inicios durante un tiempo. Él incluso estuvo antes de que él era que yo, y desde el principio se informaba a la gente de tal, y evidentemente al firmar un contrato de hospedaje y darles un contrato de hospedaje tenían la información, además de la que se les daba en palabras, la tenían en papel. Sí, y hay una cosa, no sé si lo recuerda, porque sí es cierto, en el contrato de hospedaje también se recogía que aquellas personas que pudieran cubrir la totalidad del precio de la plaza pagaban el 100% de la plaza, ¿no? Sí, También sí, sí, había sí, sí, contratos sí. con el 100%. Había, pues yo creo recordar que hablábamos sobre un 10 a un 15% de gente que más o menos pagaba el entorno, digamos, el precio público total. De acuerdo. Lo que sí no figuraba en estos contratos de hospedaje era el precio público vigente en el momento de formalizar el contrato, ¿no? Eso ahora mismo no lo recuerdo. Yo creo que en algún formato, digamos, en el contrato de hospedaje en el que aparece publicado en el BOPA, creo que no viene recogido, pero creo que en el que firmaban sí venía recogido el precio del primer año. Digo, por un poco de falta de información ya en el inicio a la hora de contratar, me refiero para, bueno, tener un poco de idea de lo que se iba a poder ir generando en cuestión de deuda. Y bueno,
Sí, sí, sí. Que bueno, que en sus inicios, digamos, desde que empezó a funcionar el ERA, en el año 93, hasta prácticamente, yo creo que fue hasta el 2001, no se revisó nunca el precio. El precio era 125.000 pesetas en ese momento y fue constante ese precio hasta esa época. Y luego se revalorizaba en el mismo porcentaje que se revalorizaban las pensiones contributivas de la Seguridad Social. Y bueno, digamos que era un crecimiento mínimo, por decirlo de alguna manera, que iba en consonancia también con el incremento de los ingresos de los residentes. Bueno, sobre el incremento del precio público hablaremos, pero porque sí que ha habido bastantes saltos en algún año, pero bueno, al margen de eso, le quería preguntar si usted recuerda cuándo se empiezan a hacer liquidaciones de deuda o si desde el inicio se llevaban al día o un poco el recuerdo que tenga de... Bueno, yo creo que tenemos que remontar un poco la historia y ver un poco cómo nació el ERA, que el ERA era, digamos, nació sin gerencia. La gerencia era compartida con la gerencia de servicios sociales de aquel momento, que había una gerencia de servicios sociales que gestionaba los centros de menores, de discapacidad y, bueno, una serie de centros más que había de la consejería. Y en aquel momento el ERA solo tenía 2 residencias, que era San Lázaro y el Cristo, con 300 plazas. Y hasta que se pusieron en funcionamiento las residencias creo que era el plan del anciano 88, 92, una cosa así, me parece que fue ese plan, que eran las residencias de Infiesto, La Viana, Naranco, Avilés, apartamentos Covadonga, apartamentos Gijón, bueno, no sé si me he olvidado alguno por ahí. Pues fue el año más o menos que se fueron poniendo en marcha muy poquito a poco en esos años, porque bueno, también habían tenido sus problemas constructivos la Consejería de Sanidad cuando las hizo, y había sido la época me parece que era aquella empresa de construcciones Atocha que dio muchos problemas y que 3 residencias quedaron paralizadas y se retrasó la puesta en funcionamiento de ellas. Y más o menos en el 95 fue con el cambio de legislatura cuando digamos, se empezaron a poner esas residencias en marcha y se puso en funcionamiento, se desdobló la gerencia y la gerencia del ERA empezó a ser efectiva. Aunque el primer gerente del ERA es el mismo que había sido anteriormente gerente de servicios sociales. Y a partir de ese momento pues fue cuando empezó a dotarse de personal el ERA y en un primer momento, pues bueno, las cosas eran, pues, por decirlo, se llevaban de una manera muy artesanal. Digamos, los ingresos de los residentes, el ingreso a cuenta de los residentes, que hacían mes a mes del 75%, bueno, inicialmente era el 85%, que luego el 80% luego se bajó al 75%, cuando las transferencias del inserso. Lo pagaba, digamos, hacía una orden permanente al banco y el banco ingresaba, si se acordaba, el importe en la cuenta del ERA y luego se seguía. La gente que estaba allí en el ERA, por los estratos bancarios, tenían que andar averiguando quién era el que había hecho el ingreso, que muchas veces era muy difícil. Y llegabas, digamos, era una cuestión, digamos, complicada, pero bueno, todavía manejable en aquel momento porque eran pocos residentes. Por su parte, en ese momento también, en el año 95, es cuando las transferencias del inserso se integran la residencia mixta de Gijón, la residencia Santa Teresa de Oviedo y la residencia de Llanes, junto con 3 convenios de plazas residenciales que tenía el inserso con instituciones privadas. Eso, bueno, supuso que prácticamente en ese año se duplicó el número de personas residentes. Dito que en el tema de la gestión, digamos, de ingresos de los residentes, el inserso hacía sus propias liquidaciones de sus residentes, que bueno, era un sistema mucho más sencillo porque era simplemente el 75% y no había cuenta, ni había deuda, ni había nada. Lo único que había era algunos regímenes especiales de vacaciones, etcétera, etcétera. Y él era entonces, en el año 2007, en 1997, cuando fui nombrado director económico, lo primero que se me ocurrió, digo, esto no puede seguir así, hay que hacer algo para poder liquidar de una manera y tener claro lo que estamos liquidando, porque cada vez estamos creciendo más y no puede... Entonces, en ese momento la gerencia, pues eso, se propuso hacer un programa informático en el cual ya podíamos enviar las liquidaciones a los bancos del porcentaje digamos, de la aportación de cada uno de los usuarios, bien sea el porcentaje o el precio total, en el caso de los que pagaban el precio total,
y eso fue más o menos 97, se puso en marcha en 98, en el año 99 se integró dentro de ese programa también la facturación de las residencias del Inserso. En esos mismos años, creo que fue en el 97, el ERA heredó los conciertos de plazas residenciales que llevaba también la Consejería de Servicios Sociales, que los llevaba la Dirección Regional de Acción Social en aquel momento, que no me acuerdo el número de plazas que eran ni conciertos, pero sé que fueron muchos y que hubo mucho que renegociar allí, que también tenía su sistema especial de facturación porque los residentes pagaban directamente en el centro y la Dirección Regional de Acción Social les ingresaba la diferencia entre lo que tenían concertado y el importe que pagaban los residentes en los centros. Entonces, todo eso hubo que ir regularizándolo y, digamos, fue una labor que fue, digamos, creciendo en el tiempo. Por otro lado, también el tema del Inserso venía también con sus propias listas de espera, con lo cual hubo gente que siguió ingresando, incluso después de las transferencias, con el sistema del Inserso, digamos, con el sistema del 75% y no generar deuda durante bastante tiempo en esos centros. Entonces, todavía no era una problemática muy grande el tema de las... había otros problemas para poner en marcha, el problema de las liquidaciones como algo urgente y tal, porque no estaban tampoco produciéndose muchos fallecimientos, digamos, eran unos inicios, estaban ingresando muchos válidos en los centros, etcétera. Y entonces, pues, en el momento en que se vio que y eso ya empezaba a ser un poco más incontrolable, fue cuando se decidió en el año 2004 el crear por parte del equipo de la gerencia en ese momento de una unidad jurídica que se encargara de todos los temas jurídicos de la gerencia, junto con hacer un nuevo procedimiento, digamos un procedimiento de liquidación ordenado. Hasta ahora, más o menos, lo que se venía era pues negociando con las familias cuando fallecían, pues el pago voluntario y tal, y esas cuestiones, pero no se profundizaba mucho más porque no había recursos tampoco para más. Y entonces, en ese momento, pues es en el momento, en el año 2005-2006, cuando se establece el convenio con el ente tributario, con la agencia tributaria para tener información, con el ente tributario para la liquidación ejecutiva, y incluso creo que habíamos también con la Seguridad Social habíamos tenido contactos para poder acceder a las bases de datos de pensiones, etcétera, etcétera. Se trabajó mucho, la verdad, y muy intensamente por toda la gente del ERA. Y se puso en marcha ese procedimiento y prácticamente estaba funcionando y empezando a liquidar, digamos, desde el 2000 hasta los años digamos, hasta el límite que estaban, digamos, hasta el 2005-2006. Y esos años, pues, digamos, empezó a funcionar perfectamente el sistema. Evidentemente con cierto retraso, porque empezabas ya con 4 años de retraso, pero bueno, tratando de ganar terreno lo más posible. En el año 2006 es cuando se aprueba la ley llamada de dependencia, que supuso que en el año 2007 toda la gente que ingresó, digamos que ingresó, ¿no? que ingresó o que consiguió, digamos, obtener el reconocimiento de la dependencia, pues que no se sabía cómo había que liquidarles. Y entonces no podías liquidar a los fallecidos que se producían en esos años. Los fallecidos dependientes entre el año 2007 y 2011 no se les podía liquidar porque no sabías que había que liquidarles, porque no había nada regulado. Estabas a expensas de que se regulase por el Estado los criterios de copago, que se regularon, me parece, a finales del 2008, y que se transcribieron más o menos en el decreto que hizo el Principado en el año 2010 y que se entró en vigor en el año 2011. Entonces, en el 2011, lo primero que decía ese decreto era que había que la gente que estaba ingresada en ese momento tenía que optar y que les daba un plazo de 3 meses para optar. Entonces, ahí, digamos, el ERA se volcó en tratar de facilitar que se pudiera hacer esa opción entre los residentes. ¿Qué hizo el ERA en ese momento para
para facilitarles el que pudieran optar por un criterio, por un sistema o por otro, pues se hizo un folleto, lo primero que se hizo también fue poner una página web que estuvo operativa a finales de enero de ese mismo año, en la cual había un simulador, en la página se ponía un simulador, se especificaban un poco los criterios de cuáles eran las ventajas e inconvenientes de cada uno de los usuarios en función de los ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas en función de los usuarios que tuvieran que votar, y se ofrecía un simulador tanto para residencia como para centro de día para que pudieran hacer una visión temporal de cómo evolucionaría su pago o su copago, dependiendo del sistema, en cada uno de los sistemas. Se remitió a todos los residentes una carta indicándoles que yo había señalado Roberto, indicándoles digamos, todos esos criterios, indicándoles que tenía el tiempo que tenían para hacer la opción, y se les daba también unos formularios para que rellenaran por la opción que elegían o no elegían y la documentación que tenían que aportar en cada uno de los casos. Pasado el tiempo, pues más o menos los 3 meses, llegaron opciones, gente que votó por un sistema, gente que votó por el otro. Básicamente la mayor parte de la gente votó por el sistema antiguo, otra gente votó por el sistema nuevo, pocos, y hubo una gran mayoría que no votaron. Entonces, ante esa gran mayoría de gente que no optó, por parte del ERA también se hizo, con un criterio pensando en el residente. Se optó en función de cómo era el residente. Si era una persona que tenía una PNC y no tenía bienes patrimoniales ni tenía nada, evidentemente, ante la disyuntiva de escoger un sistema u otro, el sistema más ventajoso, que menos pagaba y que más liquidez le quedaba, era el sistema antiguo y no el sistema nuevo. Evidentemente, al final tendría una deuda muy, muy grande, pero sería una deuda que sería incobrable, declarada incobrable, porque no tendría de dónde cobrar la administración. Yo no sé si me estoy extendiendo demasiado. Le digo, es muy de agradecer las explicaciones que está dando, pero bueno, por cuestión de tiempo, que sabe que vale. Yo seguro que le van a preguntar. La última cosa, que bueno, que la gente que no optó, se les volvió a mandar una carta con la opción que hacía la Administración en ese momento, con esos criterios, a los residentes, dándoles otro plazo para que se manifestaran si estaban o no de acuerdo con ese criterio, y si no se recibía nada en contra, pues se les aplicaría ese criterio. Sí, ya solo quería decir una última cuestión, porque es cierto que bueno, llega la ley de dependencia y desde luego todavía la complejidad se multiplica. Y bueno, también en base un poco pues a lo que también contaba, ¿no?, de que faltaban esos recursos materiales. Si ya no estaba en la gestión del organismo por todos los desbordes anteriores de crecimiento de plazas y demás, al día, informatizado y con los datos al día, pues lógicamente con la ley de dependencia se produce todo esto. Pero a tenor de lo que decía sobre el momento en el que se les da, era un momento transitorio, porque ciertamente estábamos pendientes de una regulación definitiva, ¿no?, por parte de la comunidad. Y en ese momento transitorio en el que se les ofrece a los residentes la opción de esa doble opción de contrato, de salir del de hospedaje y pasar a un contrato dentro del sistema de dependencia o no, reconocerá conmigo que no deja de ser escaso conocimiento, uno, porque la propia Administración no lo tiene, entonces tampoco lo puede brindar, pero que desde luego, y tratándose de los usuarios, el servicio a las personas que se presta, pues todavía más complejo pues de conocer y poder entender qué era realmente lo que se les ofrecía, porque digamos que era una opción que era un poco como si fuera una quiniela, quiero decirle, sin el conocimiento de los efectos que podía producir el mantenerse en una opción o en otra. Pero lo que lo que me llama la atención es, lógicamente, al entrar la dependencia, la comunidad autónoma
tiene un registro de las personas, que de hecho es pues la que va a establecer las bases de la financiación a la que va a tener derecho la comunidad autónoma en dependencia, y para eso necesitan nominalmente conocer qué personas tienen Asturias en situación de dependencia y en qué grados, y cómo es que que me parece muy peligrosa esa dualidad, porque entonces se dejaba la opción a la persona de si quería ser dependiente o no, si quería acogerse al sistema de dependencia o no, y de hecho ha pasado lo que ha pasado, que hemos visto que en ese periodo, además de transición, a personas en situación de dependencia en realidad no se les aplicó la dependencia, y que puede obedecer a que incluso ellas mismas eligieran, optaran por no estar en esa situación, pero sí lo estaban a la hora de que se financiara la comunidad autónoma por ellas. No sé si me expliqué bien lo que trato de decirle. Sí, sí, entiendo. Pero no es que no estuvieran en la dependencia, estaban en la dependencia. Otra cosa es que eligieran el sistema de pago o de copago que mejor les conviniese. Que podía ser, en esos casos, por ejemplo, digo, alguien que tiene una PNC y no tiene ingresos patrimoniales, con el sistema antiguo pagaba el 75%. Generaba una deuda del demonio, porque generaba una deuda grandísima, pero esa deuda debía ser incobrable, con lo cual el residente iba a disfrutar de su 25% durante todo el tiempo de su vida, y la deuda no se iba a pagar, o como máximo pagaría hasta donde llegasen sus bienes, que podían ser lo que le quedase en la cartilla. Sin embargo, por el sistema de copago, como mínimo, iba a pagar el 75%, en el mejor de los casos, el que fuera la pensión más baja de todas, el 75%, pero de 14 pagas, no de 12, con lo cual estaba perdiendo ese importe. Con lo cual a esa persona le interesaba, aunque fuera dependiente, seguir generando deuda y pagando solo el 75%, porque iba a vivir mejor, porque iba a tener más dinero en caja, más dinero en su bolsillo para sus gastos. Y una cosa que se me olvidó decir antes era que al ser la entrada en vigor de la dependencia en el 2007 y hasta el 2011 no poder liquidar, y lo primero que hubo que hacer fue dar el derecho de opción, fue muy complicado el poder liquidar en esos meses y que no te caducase, porque solo tienes 4 años para liquidar. Con lo cual, prácticamente muchas liquidaciones del año 2007 nacieron muertas. Y después también hubo otro hecho que agravó el tema de las prescripciones, que es que en el año 2006 la Ley de Acompañamiento de Presupuestos modificaba el artículo, creo que es el 15 o el 16 del TREPA, del texto refundido del régimen económico presupuestario, en el cual disminuía el tiempo para reclamar las liquidaciones, o sea, para hacer liquidaciones y tal, reducía el periodo de 5 a 4 años, con lo cual las liquidaciones que estuvieran en ese periodo también prescribían en esa manera. Sí, por precisar una última cosa, porque si me la puede confirmar. En el caso en lo que hablábamos de las dos opciones, si iban sobre el sistema de dependencia, se aplicaba el 75% de su capacidad económica a los que estaban en situación de dependencia, o se les seguía ofreciendo el 75% también del precio público de la plaza. O sea, los residentes que elegían el sistema antiguo seguían exactamente igual como el contrato de hospedaje, y los que estaban en el sistema de copago copagaban de acuerdo con su capacidad económica. De acuerdo, pues muchas gracias. No le voy a hacer más preguntas.